Imagina haber nacido en la pobreza y aún así volverte el dios de la lanza, curtido en batallas donde tu único premio era un pan duro, pero en el momento de tu muerte vuelves al pasado. Así comienza el demonio de la lanza inigualable. La mente del hombre, que en vida solo fue conocido como Shuji, se inundaba con los recuerdos de su existencia. Él no tenía apellido, simplemente Shuji. Pero nadie jamás lo llamó por ese nombre. En su infancia solo era conocido como basura. Vemos a unos niños golpeándolo por ser de la calle. A medida que crecía, el apodo cambió a mala hierba y luego a bastardo. Finalmente vemos al protagonista, ya crecido, golpeando brutalmente a los jóvenes que lo acosaron. Cuando llegó a la adultez, los títulos que le asignaban reflejaban su nueva realidad brutal. Empezaron a llamarle Lanza Serpiente Venenosa y luego el temido demonio de la lanza. Y vemos una escena de él de pie sobre un montón de cadáveres que él había vencido. Después de alcanzar el nivel supremo, aunque solo por un breve momento, lo llamaron con un título honorable, Rey de la Lanza. En un campo de batalla, él se encontraba sobre una montaña de cuerpos, ahora vestido con un uniforme militar desgastado, el único lugar que podía llamar hogar. A pesar de su fama, su vida era miserable. Solo tenía una ración de papa al día, pero para él era suficiente. Tiempo después vemos al protagonista. Rodeado por soldados enemigos, Shuji se preparó para la pelea. Con un movimiento veloz, cortó en pedazos a sus atacantes. Los soldados, aterrados, lo llamaron monstruo y luego, más acertadamente, demonio. El líder del ejército enemigo gritó para infundir valor: «Solo hay un enemigo, así que no tengan miedo. Ganaremos en el momento en que lo matemos. ¡Ataquen!». Todos arremetieron con sus armas hacia donde estaba el protagonista, pero fallaron. Shuji ya no estaba ahí. Había saltado en el aire. En un instante atravesó la cabeza del comandante enemigo con su lanza. Mientras esquivaba todos los ataques restantes, reflexionaba: ¿matar era algo para lo que había nacido o fue algo que aprendió a hacer? Sin respuesta, mató a todos los soldados que intentaron atraparlo. Así, arrebató muchas vidas con una sola lanza en la mano. El recuerdo se tornó sombrío, mostrando el momento de su muerte. El protagonista estaba atravesado por múltiples armas. Aún después de haber perdido a tantas personas, él podría no haber muerto, pero murió por su fallo. Un pensamiento invadió su mente en aquel momento. Los rencores y el resentimiento de los muertos por fin me alcanzaron. Su último pensamiento al morir fue su nombre: Shuji. El que siempre se burlaban llamándolo basura, al final murió en el campo de batalla. Se suponía que ese era el final, pero ¿fue un error? ¿O fue el destino? Pero el protagonista, que se suponía debía desaparecer, se vio a sí mismo de niño, mientras comenzaba a comprender lo que pasaba. Y así, la basura de la que todos se burlaban retrocedió en el tiempo. En un bosque espeso, el protagonista despertó bajo la sombra de un árbol, pero con su cuerpo de adolescente. ¿Así que no reencarné como bebé, después de todo?, se preguntó. Al ver su reflejo en un espejo botado en el piso, se dio cuenta. Parece que soy un adolescente. Entonces debe ser la época en la que todavía trabajaba como ayudante, un chico de los mandados para la agencia de escolta Tigre Aullante. De repente, una voz gritó: ¡Maldito bastardo! El protagonista, al escuchar eso, revisó de inmediato y vio a dos grupos de personas peleando a muerte. Se escuchaban los gritos: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Muere! Protejan la mercancía a toda costa y no permitan que se lleven ni una sola cosa. Rápidamente identificó a los bandos: bandidos del bosque contra la agencia de escolta Tigre Aullante. Vaya, pensó el protagonista, no puedo creer que vaya a poner un pie en el campo de batalla nada más reencarnar. Una gran sombra apareció detrás de él, rompiendo el espejo. Era un hombre grande con una lanza. ¿Qué hace un mocoso como tú aquí? No creo que seas el máster de escolta, la persona a cargo de la guardia en la agencia de escolta.
¿Acaso eres un ayudante? El protagonista volteó de inmediato mientras comenzaba a analizar la situación. Pensaba, un bandido del bosque. Son sinvergüenzas que se ocultan en el bosque para matar y robar a la gente, pero sus ojos tiemblan y su cuerpo está rígido. El hombre estaba nervioso. Al parecer era una de sus primeras veces. El protagonista concluyó, la mayoría de ellos son simples aficionados. El hombre de la lanza reunió valor y gritó, no importa si eres un ayudante o el maestro de escolta, de todos modos, sigues siendo parte de la agencia de escoltas. Mataré hasta el último de ustedes. El bandido lanzó un ataque con su arma. El protagonista ni se preocupó. Lo sabía, afirmó. Tus movimientos son tan predecibles. El protagonista interceptó el ataque y rápidamente robó la arma de aquel hombre, lanzándose y atravesando su pecho de un solo golpe. Aunque ya no tengo mis hazañas de guerra, todavía me quedan mis artes marciales. Eso debería ser suficiente. Luego, el protagonista comenzó a respirar una especie de energía de color rojo sangre. Aunque todos despreciaban la técnica marcial que yo usaba e incluso la llamaban técnica marcial demoníaca, ahora no tengo opción. Aparentemente bajó la guardia y comenzó a marcharse. Sin embargo, detrás de un árbol, un arquero le apuntaba. Volvía pasado, pero... pensaba el protagonista mientras se marchaba. El arquero gritó para llamar su atención. ¡Oye! El hombre saltó y disparó una flecha al rostro del protagonista. Y comenzó a celebrar mientras decía, ¡te lo mereces! ¡Ahora puedo vivir! Al parecer, el protagonista esquivó el ataque en el último segundo, se lanzó de inmediato, atravesando el pecho del arquero. Dirigiéndose a un tercer hombre que estaba escondido, le dijo, ya esperaba una emboscada, ¿pero esto es todo lo que pudieron hacer? El protagonista, en un veloz movimiento, usó la lanza para atravesar al tercer hombre mientras aún tenía al segundo hombre ensartado. No confirmar si tu enemigo está muerto puede costarte la vida en el campo de batalla, sentenció el protagonista. El protagonista puso la lanza sobre su hombro y se llevó los cadáveres sin esfuerzo. Ahora el peso de la lanza se siente bien. La agencia de escoltas Tigre Hollador. Esto me recuerda a los viejos tiempos. Mientras el protagonista caminaba por el campo de batalla con aquellos cuerpos goteando sangre, los bandidos restantes se preguntaban: ¿qué le pasa a ese tipo? Solo míralo. De repente, un hombre grande y musculoso, el líder de los bandidos del bosque, apareció. ¿Qué está pasando? ¿Y quién es este loco? Miren, soy el líder de los bandidos del bosque. Tengo ganas de esto, pensó el protagonista. El líder lanzó su hacha directo a la cabeza del protagonista. Te borraré esa sonrisa de la cara. ¡Muere! El protagonista, prácticamente sin esfuerzo, esquivó el ataque. El líder se burló. Esquivas como una rata. ¿Ah? El protagonista usó los cuerpos de las dos personas que había vencido para distraer al bandido. Puso los cuerpos en el rostro del líder mientras le decía: tu fuerza es bastante impresionante, pero supongo que eso es todo lo que tienes. El líder, completamente distraído por los cuerpos, no pudo defenderse del golpe con el que el protagonista lo cortó en dos. Esto es lo que llamarías un ataque, afirmó. Los bandidos, aterrados, murmuraron: fue de un solo golpe, es un monstruo. Oye, deja de empujarme. El protagonista, desinteresado porque sabía que sus enemigos estaban muy asustados, sintió que el peso de su lanza era extraño. ¿Por qué se siente tan ligera? Acto seguido, atravesó el cuerpo del líder de la banda y lo cargó también, llevando así a 3 personas atravesadas en su lanza. Los bandidos estaban completamente aterrados. Ahora se siente mejor, dijo. ¡Corran! ¡Es un monstruo!, gritaron los bandidos. El protagonista no entendía por qué huían, pero al mirar su lanza con 3 cadáveres, comprendió que era una imagen aterradora para un adolescente. Los pensamientos finales del protagonista resonaron en su mente. Así que, cuando la sangre y el demonio se encuentran en el campo de batalla, el tiempo retrocedió 10 años, y en esa misma montaña,
El demonio de la lanza ha regresado. La pelea continuó sin descanso hasta que se hizo de noche. Se podía ver cómo los soldados de la agencia de transporte luchaban con todas sus fuerzas, decididos a no dejar escapar a ningún bandido. «¡El viento está de nuestro lado!», gritó uno de los soldados para animar a los demás. «¡No podemos dejar que esos bandidos vivan!». En medio de todo ese caos, nuestro protagonista estaba ahí parado, con cara de aburrimiento. Al parecer, nadie era lo bastante bueno como para darle una pelea interesante. De repente, un soldado de la agencia salió volando por los aires y cayó detrás de él. Un bandido muy fuerte estaba venciendo a varios soldados sin ningún esfuerzo. Arrogantes cazarrecompensas. ¿A quién se creen que están matando? En ese momento nos damos cuenta de cómo funciona realmente la técnica del protagonista. Mientras tenga personas clavadas en su lanza, puede hablar con los muertos usando su arte demoníaco y saber cosas que ellos le cuentan. ¡Ah! ¡Ayuda!, dijo la voz de un muerto desde la lanza. El bandido fuerte, sin saber lo que le esperaba, seguía retando a los soldados. «Si creen que pueden matarme, vengan a mí. ¡Ja, ja, ja, ja!». Pero las voces en la lanza reaccionaron al escucharlo. «¡Ah! ¡Es él!», dijeron las voces. «¡Es Quijo! Era nuestro antiguo jefe. ¡Jefe! ¡Únase a nosotros!». El protagonista empezó a escuchar a los cadáveres mientras miraba a aquel hombre. «Ya veo», pensó el protagonista. «Así que ese tipo era el líder de su fortaleza. Es mejor que los insectos comunes». «¡El jefe es fuerte! ¡Tómalo también!», pedían las voces en la lanza. «Bien», aceptó el protagonista. «Les concederé su deseo. Él también estará en mi lanza». El bandido estaba acabando con los soldados cuando de repente el protagonista gritó su nombre. El bandido se volteó de inmediato, confundido y molesto. «¿Quién te crees que eres para llamarme por mi nombre así?». Justo en ese momento, cuando el hombre bajó la guardia, el protagonista lanzó un golpe muy fuerte. El bandido apenas logró bloquearlo, pero la fuerza fue tanta que lo empujó varios metros hacia atrás. «¡Maldita sea!», gritó el bandido. El protagonista se acercó a él como si nada, mientras el bandido miraba aterrado lo que había en su lanza. ¿Quién demonios es este loco bastardo?, dijo el bandido temblando. «Está colgando de su lanza». En ese momento, la técnica del protagonista hizo efecto y llenó de miedo a aquel hombre. Los muertos empezaron a hablarle directamente. «Porque eres el único que queda con vida», le decían. «Ven aquí, Quijo». El hombre estaba tan asustado que empezó a llorar. «¿Quién demonios eres?», gritó. Tú debes ser un demonio». Los muertos le decían al hombre que debía ir con ellos. En ese momento la técnica del protagonista se hizo más fuerte alimentándose del miedo de su enemigo. Mientras aquel hombre pedía ayuda, el protagonista lo asesinó de un golpe rápido. El protagonista se quedó en silencio, recordando algo de su pasado. Recordó una frase que le dijeron una vez. Al pronunciar un nombre 3 veces, se puede enviar un alma al más allá. «Hace mucho que no uso esto», dijo el protagonista, terminando el combate. Entonces el protagonista empezó a recordar su pasado. Vemos un recuerdo de cuando era nuevo en el ejército y lo mandaban a hacer el trabajo sucio. En aquel entonces decidió descansar cerca de una cueva. «Malditos militares», pensaba su yo del pasado. «Dijeron que si me unía al ejército no moriría de hambre, pero esto no es diferente a cuando era esclavo». De repente, sintió que había alguien o algo detrás de él y entró en pánico. «¿Un tigre? ¿Un fantasma?», pensó asustado. No importa que sea. No debo mirar atrás. Eso es algo que no debo ver». El protagonista empezó a irse fingiendo que no había visto nada. «Voy a morir en un lugar como este en vano. No tengo que darme la vuelta», se repetía. Pero una voz lo detuvo. «¿Y qué piensas conseguir luchando tanto por sobrevivir? Tu vida no es mejor que la de un insecto. Entonces, ¿por qué no arriesgar qué?». Al mirar, vio a un hombre en una cueva llena de manchas de sangre. «Quizás sea la oportunidad de cambiar tu patético destino», dijo la voz misteriosa.
El protagonista se detuvo y con dudas volteó a ver hacia la cueva. ¿Y cómo se supone que voy a confiar en esas palabras? Aquel hombre de la cueva le respondió tranquilo. Tienes agallas. ¿Cómo te llamas? El protagonista estaba nervioso, pero al final contestó, Shuji. En ese momento, aquel anciano empezó a usar la misma técnica demoníaca que usa el protagonista ahora. ¿Qué acabas de decir? Dije que me llamo Shuji, respondió el protagonista algo molesto. Te lo preguntaré una vez más. ¿Cómo te llamas? El protagonista estaba a punto de decir su nombre por tercera vez, cuando de repente el hombre lo agarró por el cuello y lo alzó sobre el borde del acantilado. En un instante recorrió toda esa distancia. Ni siquiera pude verlo moverse, pensó el joven Shuji. La primera lección que debes saber es, si hay alguien a quien quieras matar, pregúntale su nombre 3 veces. Sin importar la respuesta, podrás matar a cualquiera. El recuerdo termina diciéndonos que ese fue el día donde conoció a su maestro, el mal en persona dentro del Murim, el demonio de sangre, Hong Kong. De vuelta al presente, el protagonista salió de su recuerdo y avanzó por el campo de batalla, venciendo a todos los enemigos con una sola mano y sin esfuerzo. Pero estaba confundido. Había algo que no entendía mientras peleaba. Qué extraño, pensaba. Mi mente está más clara que nunca. Las artes demoníacas que Hyun Gong me dio estaban incompletas. Se suponía que la semilla de maldad se metería en mis huesos y nublaría mi mente. Pero ahora me siento renovado. ¿Qué ha cambiado? Empezó a analizar su energía para entender por qué ahora podía controlarse tan bien y rápido se dio cuenta. Eso es. Lo olvidé por completo después de unirme al ejército. Pero, de niño, aprendí la técnica de respiración de la tribu Miao. Ya veo. Así que eso me permite mantener mi conciencia y mi claridad mental. ¡Qué extraña coincidencia! Recordó a su maestro, quien le decía que no podría mantener la cordura hasta dominar por completo las artes demoníacas. Si Hyun Gong se entera de esto, ¿qué cara pondría? Y pensar que había una técnica tan básica que completaría mejor las técnicas demoníacas. Oye, lo llamó alguien en ese momento. El protagonista volteó preparado para lo que fuera, pero vio a todos los soldados de escolta reunidos agradeciéndole con mucho respeto. Una mujer soldado le habló. Gracias por salvarnos de una situación peligrosa. Ella pensaba, lo sabía. Solo está ahí parado, pero su presencia es impresionante. Y acabó con esos bandidos uno tras otro. No puedo dejarlo ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras tanto?, preguntó el protagonista. No sé por qué alguien como tú trabaja como escolta en nuestra agencia, pero si no es mucha molestia, ¿estarías dispuesto a seguir ayudándonos? Me niego. ¿Qué?, dijo ella sorprendida. Si no tienes nada más que hacer, me voy. La mujer pensó rápido. No puedo dejar que se vaya así. Si no se une a nosotros, entonces tendré que... Rápidamente sacó algo de su ropa. Parecía que iba a atacarlo, pero en realidad sacó una ficha dorada. Por favor, llévate esto, le dijo. Quizá ya lo sepas, pero la secta del Foso del Tigre dirige esta agencia de escolta. Es una secta prestigiosa. Si llevas esta ficha allá, serás recibido como un invitado de honor. Por favor, acepta esto como muestra de mi sinceridad. El protagonista quedó sorprendido. Al ver la placa leyó: Secta del Foso del Tigre, escolta de primera clase, Yu Yewa. Empezó a recordar su vida pasada. Claro, la secta del Foso del Tigre, conocida por ser honesta y recta. Es una pena, pero en pocos años desaparecerán sin dejar rastro. Una secta con un final trágico. Tomó la placa y empezó a irse rápido. Muchas gracias, dijo la mujer. Volveremos a nuestras tareas de transporte. Una vez que terminemos, volveremos a saludarte. Disfruta de tu estancia.
El protagonista se acercó al caballo más grande que había. Entendido. También pediré prestado un caballo. ¡Ese no!, gritó ella. Su carácter es demasiado salvaje, así que decidimos usarlo para cargar cosas. El protagonista tomó el caballo y se marchó controlándolo lo mejor que pudo, dejando a todos con la boca abierta. Mientras se iba, los soldados vieron cómo el caballo temblaba de miedo por el protagonista y hasta se orinó. Ahí entendieron que él no era una persona normal. ¿Y a esa edad también sabe montar a caballo? Es un monstruo. Oh, ¿será amor a primera vista? Es justo tu tipo. Un tipo fuerte y guapo, ¿verdad, jefa? ¿Qué grosería acabas de decir de nuestro benefactor? ¿Acaso quieres morir? No, solo bromeaba. Lo siento. Ustedes no lo vieron, pero yo sí vi. Su técnica de la lanza. ¿Acaso será hijo de una famosa familia noble de lanceros? Esa era la técnica de la lanza militar, y con un nivel de maestría muy superior a su edad. Espera, ¿eso quiere decir que...? Sí, lo más probable es que sea hijo de una poderosa familia militar y está en su viaje de entrenamiento, y con esa personalidad, al arriesgar su vida para salvarnos, si se entera de la crisis de nuestra secta, seguro que no la ignorará. Ella pensaba con esperanza. Así que por favor, salva a la secta del Foso del Tigre de las garras de la secta del Dao Negro. Mientras ellos se hacían ideas extrañas sobre quién era el protagonista, él se iba tranquilo, peleando para que su caballo no se orinara de miedo ya que no podía correr bien por eso. Oye, al caballo, si te vuelves a orinar encima, te cortaré tan fuerte que no volverás a orinar nunca más. Luego pensó, hablando de la secta del Foso del Tigre, todavía sigue por ahí, ¿verdad? Me pregunto cómo estará ese bastardo de Joyewa. Mientras el caballo avanzaba, la mente del protagonista viajó hacia el pasado, recordando un nombre que había marcado su vida anterior, Ho Ye Yang. Aquel a quien conocí después de unirme al ejército, con quien formé mi primer lazo en mi vida pasada, pensó con nostalgia. El recuerdo lo llevó a sus días de novato. Shuji estaba rodeado por soldados veteranos. Uno de ellos, un hombre con cara de pocos amigos, lo estaba molestando. «¡Oye, bastardo!», le gritó el veterano. «¿Crees que un novato como tú puede comer sin ofrecer tributo primero?». El hombre le dio una patada. Shuji intentó defenderse, pero el golpe lo empujó bastante lejos. «¿Tributo?», preguntó Shuji confundido. «Es la primera vez que oigo eso». «Los reclutas nuevos deben dar su cena a los veteranos. Esa es la regla», se burló el hombre. «Jeje, si no quieres una paliza, más te vale aprenderlo bien». Justo cuando el hombre iba a seguir intimidándolo, alguien interrumpió. Era otro soldado joven que traía su propia ración en la mano, una papa dura, y jugaba lanzándola al aire. «¡Qué ridícula jerarquía!», dijo el recién llegado. «Por cierto, si él acaba de llegar, eso me convierte en el siguiente en recibir tributo, ¿no? ¿No vas a darme mis tributos entonces?». El abusador se molestó al ver que alguien quería robarle su presa. «¡Oh! ¡Qué descaro tienes, gruñó al veterano. «Entonces, ¿qué tal si te reviento esa cara podrida?». El hombre se preparó para atacar, pero antes de que pudiera moverse, recibió un golpe seco en la cara. El joven soldado le había lanzado la papa dura directo al rostro. Aprovechando la sorpresa, el joven saltó sobre él y le dio una paliza rápida y brutal. «Puedes quedarte con la papa y comerla si aún te quedan dientes después de esto», dijo el joven mientras golpeaba. El abusador cayó al suelo, derrotado. El joven soldado recogió su papa, la limpió un poco y se dirigió a los presentes. «Parece que aún no has comer suficiente papa. Sal y dilo si quieres más. Te dejaré sin un solo diente». Los demás soldados entendieron el mensaje y se fueron rápido. El espectáculo había terminado. Shuji se acercó a quien lo había salvado. «No debiste entrometerte», le dijo. «Si quieres sobrevivir, más te vale comer», respondió el joven, lanzándole una papa a Shuji. Shuji la recibió en silencio. Tenía hambre y no podía desperdiciar comida. «Oye, lo oíste antes, ¿no?», dijo el joven. «Soy tu superior directo. Soy Ho Ye Yang. ¿Cómo te llamas?». «Mi nombre es...». El recuerdo de Shuji se volvió melancólico. Así fue como nos conocimos. Mi único compañero. No, mi hermano jurado. Y entonces un día, mientras luchábamos desesperadamente por sobrevivir, la memoria cambió a una escena mucho más oscura. El acantilado. El maestro de Shuji,
Un anciano aterrador lo tenía agarrado del cuello, colgando sobre una caída mortal. En ese momento apareció Ho Ye-yang. ¡Suéltalo ahora!, gritó Ye-yang. «O disparo una bengala y el ejército llegará en 5 minutos». Shuji, atrapado, le gritaba a su amigo que huyera, que no se metiera, que él no valía la pena. Pero el maestro solo miró al muchacho con frialdad. Ye-yang no retrocedió ante la mirada asesina del anciano. «Te dije que lo soltaras». «Como quieras, entonces. Lo soltaré». El maestro abrió la mano, Shuji cayó al vacío. Ye-yang corrió desesperado hacia el borde para intentar atraparlo, pero llegó tarde. Lleno de ira y frustración, se preparó para atacar al maldito anciano que acababa de matar a su mejor amigo. Pero una voz lo detuvo. Shuji estaba vivo. Se había logrado sujetar del borde del acantilado en el último segundo. «¡Detente!», gritó Shuji, mientras escalaba con dificultad. «¡Vete de aquí!». Pero el maestro los interrumpió a ambos. «No planeo matarlos todavía, así que cállense y escuchen», dijo el anciano. «Tengo una propuesta. Si me traen una hierba que pueda curar mis heridas internas, a cambio les otorgaré la fuerza para sobrevivir. ¿Cuál es su respuesta?». Shuji y Ye-yang se miraron. Sabían que si decían que no, morirían ahí mismo. «Ya veo. Tienes una buena mirada en los ojos», dijo el maestro, aceptando su silencio como un sí. Así comenzó su infierno. El anciano se refugió en una cueva y comenzó a enseñarles artes marciales. Existen seres conocidos como espíritus de la lanza. Son las almas de humanos devorados por tigres que cayeron en la corrupción. Estas almas sirven a su maestro para darle poder. La técnica demoníaca que yo creé sigue el mismo principio. Absorben los rencores de los muertos para aumentar su nivel. El entrenamiento fue brutal. Esta magia tiene 3 etapas. Continúa el maestro. Sumisión, contención y unión de almas. Al principio puedes emitir energía demoníaca como vapor. En la etapa de contención, tu sangre se vuelve veneno. Y el paso final es la unión de almas. Yo alcancé el 4º nivel de esa etapa y pisé el mundo con mi poder. El anciano les reveló que estaba herido porque había destruido muchas sectas él solo. Aunque ganó, su cuerpo pagó el precio. Graben mis enseñanzas en sus corazones. Vayan al campo de batalla y masacren sin fin. Así obtendrán el poder para cambiar su destino. Y así lo hicieron. Shuji y Ye-yang se convirtieron en demonios en la guerra, venciendo a ejércitos enteros juntos, cubriéndose las espaldas siempre, hasta que llegó el último trabajo. «Este es nuestro trato final», dijo el maestro un día. «La hierba que deben traer esta vez es el ginseng de nieve centenario. ¿Pueden hacerlo?». «Por supuesto», empezó a decir Shuji. «¡Esperen!», interrumpió Ho Ye-yang. «El ginseng de nieve está fuera de nuestras capacidades actuales. Antes de eso, ¿podría ayudarnos a abrir nuestros meridianos Ren y Du?», pidió, refiriéndose a los canales de energía principales del cuerpo. El maestro se molestó por la exigencia, pero Ye-yang argumentó bien. «Si usamos las hierbas que tenemos ahora para abrir esos canales, seremos más fuertes y podremos conseguir el ingrediente final. Repondremos las hierbas gastadas después». El anciano aceptó de mala gana. Tenía lógica. Entonces Ye-yang se giró hacia Shuji. «Shuji, ve tú primero a buscar las hierbas». «De ninguna manera. Solo escucha. Ve tú primero mientras yo abro mis canales de energía aquí. Cuando vuelvas, tú abrirás los tuyos y yo iré a buscar lo que falte. Ir segundo siempre es el trabajo más duro». Shuji, que confiaba ciegamente en su amigo y no era el más listo del grupo, aceptó. «Está bien, como sea». Chocaron los puños. Fue un pacto de hermanos. Tiempo después, Shuji regresó a la cueva. Venía mal herido, con flechas clavadas en el cuerpo, pero victorioso. «Con esto bastará», pensaba. «He reunido todas las hierbas. Hermano, maestro, ahora todo estará bien. O todo debería estar bien». Pero al llegar, la escena lo heló. Lo primero que vio fue la cabeza decapitada de su maestro rodando por el suelo, y a su lado, apoyado en una roca y cubierto de sangre, estaba Ho Ye-yang, al borde de la muerte. «Vaya. Por fin apareces, Shuji», dijo Ye-yang con voz débil. «¿Cómo te fue? ¿Estás bien?».
Shuji corrió hacia él y lo sostuvo en sus brazos. «Vamos, no hagas tanto escándalo», susurró Ye Yang. «Ya lo sabías, ¿verdad? Heung-gong nunca tuvo la intención de dejarnos vivir. Así que teníamos que actuar antes de que nos matara. Eso es todo». Shuji temblaba al entender la verdad. ¿Quieres decir que por eso me hiciste ir primero?, pensó con horror. Todos sus puntos de energía están destruidos. Planea un asesinato mutuo desde el principio. Se sacrificó para matar al viejo. Vamos, no llores. Matar a un viejo medio muerto no fue gran cosa, bromeó Ye Yang, escupiendo sangre. Oye, Shuji, ¿sabes por qué te dejé vivir? ¿Cómo demonios voy a saberlo?, sollozó Shoji. Es porque eres un guerrero de la agencia Tigre Aullador. En realidad, soy el último sobreviviente de la destruida secta del Foso del Tigre. Dijiste que los líderes de esa secta eran buenas personas. Creo que fue entonces cuando empecé a verte como familia. Eres el único que habló con cariño de mis padres. La voz de Ye Yang se apagaba. Me alegra mucho haberte conocido. Si alguna vez tienes la oportunidad, por favor, véngame. Chocaron sus puños por última vez y su amigo murió. De vuelta en el presente, Shuji llegó a la ciudad de Anhui montado en su caballo con la determinación ardiendo en sus ojos. En esta vida, me aseguraré de que ese rencor no tenga que existir. Primero, tengo que evitar la destrucción de la secta. Ya salvé a la agencia Tigre Aullador, así que el futuro está cambiando. Pero no es suficiente. Llegó frente a un edificio grande y elegante. ¿Será aquí?, se preguntó. Vio pasar a un hombre y decidió preguntar. «Oye». El hombre se ofendió por el tono de Shuji y, sin avisar, le dio un golpe en la cabeza. «Más respeto, mocoso». Mala idea. Shuji, sin apenas esforzarse, agarró al hombre de la cabeza y le dio una paliza rápida. Segundos después, el hombre estaba en el suelo, aterrado y muy dispuesto a colaborar. «Ha pasado un tiempo desde que vine a Anhui», dijo Shuji tranquilo. «¿Esa pequeña mansión de allá es la secta del Foso del Tigre?» «Sí, así es», respondió el hombre temblando. «El líder de la secta es Ho Yeon-mam y su esposa es Sa Yi-wan, ¿cierto?» «Sí, exactamente». «Entonces su hijo es Ho Yo-yang, ¿no?» «No», gritó el hombre. «Eso es incorrecto». Shuji se quedó paralizado. «Espera, ¿qué dijiste? ¿Estás diciendo que su hijo no es Ho Yo-yang?» «No, así es, pero...» La mente de Shuji empezó a dar vueltas. «No me digas, ¿acaso volver en el tiempo alteró la realidad?» «No, eso no puede ser. Todo lo demás coincide. Entonces, ¿qué demonios es esto?» Perdió la paciencia, agarró al hombre del cuello y lo acercó a su cara. «Más te vale que me estés diciendo la verdad. Si voy allá y encuentro a alguien con ese nombre, vendré a buscarte y te mataré». «Por supuesto que encontrará a alguien con ese nombre», chilló desesperado el hombre. «Y es descendiente de los líderes». «¿Entonces qué?» Shuji estaba confundido. «Me acabas de decir que no tienen un hijo llamado así». «Es que la persona que buscan no es un hombre», explicó el tipo. «Ho Yo-yang no es su hijo, es su hija». Shuji soltó al hombre completamente atónito. Las palabras resonaban en su cabeza sin sentido. ¿Su hermano jurado era una mujer? Shuji caminaba directo hacia la entrada de la secta, todavía procesando la noticia. Le parecía absurdo. ¿Su hermano jurado? ¿Su mejor amigo de la vida pasada era en realidad una mujer? Si muestro la insignia dorada que me dio la jefa de escolta, podría entrar como invitado y confirmarlo yo mismo. Pero si hago eso, llamaré mucho la atención y eso arruinará mis planes futuros. Debe haber otra manera. Justo en ese momento, la puerta trasera de la secta se abrió de golpe y un hombre salió gritando. Al ver a Shuji, pareció confundirlo con alguien más. «Oye, bastardo», gritó el hombre, muy molesto. ¿Crees que puedes aparecer como si nada hubiera pasado? Por eso no podemos confiarle un trabajo a un mocoso sin techo. Shuji no entendía nada, pero antes de que pudiera hablar, el hombre lo agarró de la ropa y comenzó a arrastrarlo hacia adentro. «Te dije que limpiaras el estiércol de caballo y te escapaste. ¿Dónde están los demás, eh?» ¿Sin techo?, pensó Shuji mientras se dejaba llevar. Parece que hay un malentendido aquí, pero en realidad esto es perfecto para infiltrarme.
Poco después estaban en los establos. El hombre, que se llamaba Wu Dong-won, no paraba de regañarlo. «Escucha con atención», decía Wu Dong-won. «Soy el encargado de los establos de la gran secta del Foso del Tigre. Solo tienes que encargarte del estiércol y la comida. Eso es mejor que vivir en la calle, ¿no? Te lo expliqué todo hace 2 días, ¿recuerdas?» «No lo sé», respondió Suji con indiferencia. «¿Eh? ¿No lo sabes?», gritó el encargado, perdiendo la paciencia. «No solo tienes mala memoria, sino que además contestas mal. Este chico es un poco lento. Comes sobras, duermes en los establos, ¿ni siquiera te acuerdas de eso?». A Suji no le importaban los gritos. Sabía que no eran para él, sino para el chico con el que lo confundían. Mientras el hombre seguía gritando que él era alguien que la secta nunca necesitó, pero que el líder se había apiadado de él, Suji aprovechó para observar el lugar. De repente, Shuji notó algo extraño. Uno de los caballos se volvió loco, rompió la madera de su corral y en el caos golpeó a Wu Dong-won, lastimándolo. Shuji frunció el ceño. Ese caballo no debería haberse comportado así de la nada. Mientras otros jóvenes corrían a ayudar al encargado herido, una risa burlona se escuchó desde arriba. 2 hombres bien vestidos observaban la escena. Uno vestía de rojo y el otro de negro. Eran nobles de otra secta. «Como se esperaba de un caballo de primera», dijo el hombre de rojo. «Pagué lo suficiente para comprar una mansión, y aún así no es fácil de controlar. Es muy salvaje». «Joven maestro, parece que uno de los chicos del establo se lastimó», comentó el de negro. «De todos modos no son mejores que los perros», respondió el de rojo con desprecio. «Tírales algo de comida al salir». Los jóvenes que ayudaban al herido murmuraron con rabia. «Es ese mocoso pervertido de la mansión del clan Ho, otra vez. ¿Qué demonios hace aquí hoy?». Shuji los miró fijamente. Ese nombre despertó un recuerdo oscuro. Mansión del clan Ho. En mi vida pasada, Ho Ye-yang me habló de él. Me dijo que fue el cerebro detrás de la caída de la secta del Foso del Tigre. Los 2 hombres empezaron a caminar hacia el interior de la secta, tapándose la nariz. El hedor a estiércol es fuerte. Debería entrar rápido. Siento que mi ropa se está ensuciando, se quejó el de rojo. Pero no llegaron muy lejos. El líder de la secta, Ho Ye-nam, salió a interceptarlos. «Escuché que teníamos a un invitado, así que me apresuré a venir», dijo el líder serio. «No esperaba que fueras tú, joven maestro Ho. ¿Qué te trae a un lugar como este?». El hombre de rojo hizo una reverencia falsa, sin ningún respeto real. «Solo una razón por la que vendría aquí. Suegro, por supuesto, he venido a visitar a mi futura esposa». El líder de la secta apretó los puños. «Si te refieres a Ho Ye-yang, no recuerdo haber aprobado tal matrimonio. Puede que sea cierto por ahora, pero cuando Ho Ye-yang cumpla 16, pienso celebrar la boda. Una boda entre ella y yo dentro de 1 año. Ya es de lo único que se habla en la región. Incluso los niños del pueblo cantan canciones para celebrarlo». «Y supongo que fuiste tú quien difundió ese rumor, solo para arruinar el futuro de mi hija», acusó el líder. «Ja, líder de la secta, tus bromas son muy buenas. Nuestro clan Ho es muy inferior al clan Ho. ¿Crees que llegaríamos tan lejos solo para casarnos con la hija de la secta del Foso del Tigre? ¿Qué has dicho? Mocoso insolente». El líder estaba a punto de explotar por el descaro. «Es suficiente», dijo una voz femenina, suave pero firme. Todos voltearon. Una figura apareció detrás del líder. Era ella. La belleza de Ho Ye-yang dejó sin palabras a los hombres del clan Ho. «En ese caso, no habrá ningún compromiso entre nuestras familias», dijo Ye-yang. «Por favor, deja de buscarme. Busca a otra mujer». El hombre de rojo tartamudeó, impactado por su apariencia. «Pero, ¿te das cuenta de lo peligrosos que pueden ser los rumores?» «No tiene sentido seguir hablando», respondió ella con frialdad. «No tengo ninguna intención de casarme contigo ni con nadie de la mansión del clan Ho. Por favor, márchate». Ella y su padre se dieron la vuelta y se fueron, dejando a los intrusos ahí parados. El hombre de rojo apretó los dientes furioso, actuando con aires de grandeza, a pesar de que su secta está casi en bancarrota. Sigue siendo tan arrogante como siempre. «¿Qué haremos, joven maestro?»,
preguntó el de negro. De todos modos, solo nos detuvimos aquí de camino al burdel. Vámonos por hoy. Pero tal como decían los rumores, ¿verdad? En realidad, es aún más hermosa de lo que decían, admitió el sirviente. ¿Ahora entiendes por qué estoy obsesionado con ella?, dijo el de rojo con una mirada oscura. Dicen que Ho Ye-yang es una mujer cuya belleza podría derrocar a una nación, y no exageran. Mientras montaban sus caballos, el noble continuó: una mujer hermosa sin poder ni dinero está condenada a un destino trágico. Es demasiado hermosa para ser hija de esta secta. Debe maldecir su desgracia. Pero ya es tarde. Un hombre malvado como yo ha puesto sus ojos en ella. Soltó una carcajada cruel. «Vamos al burdel». Intentaron irse, pero el caballo del hombre de rojo no se movía. «¿Qué pasa?», preguntó molesto. De repente, el animal comenzó a echar espuma por la boca y se desplomó muerto al instante, tirando al noble al suelo. «¿Por qué se murió de repente?», gritó el hombre de rojo desde el piso. «¿Dónde están los chicos del establo?». Escondido en una esquina oscura, Shunji observaba todo. En su mano tenía algo sangriento, el hígado del caballo. «Es inútil que busquen la causa», pensó Shunji. «Usé la técnica de agarre de la garra del zorro. Tomé el hígado sin dejar ni una herida externa. No sabrán por qué murió». Shunji aplastó el órgano en su mano con rabia. Aún así, todo es culpa de ese hombre, Yo Tai-bum. Él fue el responsable de todo. Ho Ye-yang me dijo una vez que la caída de la secta se debió a una lucha de poder, pero este tipo movía los hilos. Una revelación golpeó a Shunji. ¿Lo sabía Ho Ye-yang? Por supuesto que sí. Precisamente por eso, ella veía su propia belleza como una maldición. Ahora por fin entiendo por qué se quemó la cara con fuego en mi vida pasada. Fue para escapar de él. La mirada de Shunji se oscureció. No hay necesidad de dudar en vengar a mi hermano jurado. De ahora en adelante, tomaré acción. Cayó la noche. Shunji viajó hasta una provincia cercana en Anhui, famosa por sus lugares de entretenimiento y alcohol. Pero él no buscaba diversión. Se detuvo frente a un negocio cerrado con un cartel viejo. Creamos todo tipo de herramientas agrícolas. Entró sin llamar. Dentro, un hombre cojo bebía solo en una esquina. «¿Quién eres?», preguntó el hombre. «Shunji». «No conozco a nadie con ese nombre. Estoy retirado. No hago herramientas para nadie. Vete». Shunji ignoró la advertencia. Se sentó en una caja y lo miró directo a los ojos. «Ya sé que estás retirado, pero necesito que hagas un martillo para mí, que mida 17 kun de largo y 4 de circunferencia. La cabeza debe ser esférica, que pese menos de 10 yin». El herrero lo miró sorprendido. Esas medidas no eran para cultivar la tierra. «Con eso no podrás clavar un clavo». «No lo voy a usar para clavar clavos», respondió Shunji. «¿Algo más?» 2 de 18,5 kun. Usa piel de cocodrilo en el mango. Y quiero un arma bien forjada, algo pesado. ¿Una espada, un hacha o una lanza?, preguntó el herrero, entendiendo por fin quién tenía delante. «Una lanza». El herrero se levantó, rompió una caja de madera cercana y sacó una lanza escondida. «Esta es la mejor arma que tengo. Me llevará un día a afilar la hoja». «Está bien», dijo Shunji. «¿Tienes alguna arma pequeña y afilada?». El hombre rompió la caja donde Shunji estaba sentado, revelando un montón de estrellas de metal afiladas. «Por supuesto. Púas de espinas de hierro. Bien. Me las llevo todas. ¿Dónde debo entregarlas? Vendré a buscarlas». El herrero lo miró con seriedad. «Pareces muy emocionado, pero todo este equipo te costará caro. Dime cuánto quieres». El hombre bajó la mirada. Su voz se quebró. «Hace 3 días, mi hija murió». Shunji guardó silencio. El herrero se acercó desesperado. «¿Hay alguna forma de traerla de vuelta? Olías tanto a sangre cuando entraste que pensé que eras un fantasma o un demonio capaz de hacerlo, pero supongo que no».
El hombre apretó los dientes con odio. Entonces no importa el dinero. Simplemente mata a los que la mataron en mi lugar. ¿Quién mató a tu hija? La secta del Dao Negro. Entendido. Son 4 de ellos, empezó a explicar el herrero. Pertenecen a la secta del Dao Negro. Escúchame, asegúrate de escuchar bien sus nombres. Shuji se dio la vuelta para irse. Ni siquiera hace falta oír el nombre del enemigo, porque de todas formas, los mataré a todos. Justo cuando Shuji estaba por cruzar la puerta para irse, se detuvo en seco. Se había olvidado de algo importante. Cierto, dijo Shuji sin voltearse. ¿Tienes ropa de trabajo y veneno? El herrero lo miró con la boca abierta. ¿Qué clase de pregunta era esa? En serio, suspiró el hombre. ¿Crees que un herrero vende ese tipo de cosas? A pesar de su queja, el herrero buscó rápidamente entre sus cosas. Sacó un chaleco de piel muy resistente y un frasco pequeño. Toma, le dijo entregándole los objetos. Esta piel de oso perteneció a uno que mató a 74 personas. Es muy dura. Y ese frasco tiene un veneno mortal, traído directamente de la tribu Miao. Aunque nunca comprobé si es auténtico. Shuji abrió el frasco y lo olió por un segundo. Su experiencia en venenos le dio la respuesta de inmediato. Te han estafado, dijo Shuji seco. Ya me lo imaginaba, respondió el herrero con molestia. Aún así me lo llevo. No es tan bueno como el veneno real, pero servirá. Recogeré mañana el artículo que pedí. Shuji estaba listo para irse, pero algo en el suelo llamó su atención. Cerca de la entrada había un hueso enorme y pesado de algún animal. ¿Qué es esto?, preguntó. Solía usar eso para sacrificar ganado, explicó el herrero. ¿Por qué? ¿Le pasa algo? Nada malo, dijo Shuji, sopesando el hueso en su mano. Déjame tomar esto prestado hasta que mi pedido esté listo. Shuji salió de la tienda llevándose el hueso. El herrero se quedó solo, reflexionando en el silencio de su taller. Ese muchacho era extraño, casi aterrador. ¿Será un fantasma?, se preguntó. Pero luego sacudió la cabeza. No le importaba si era un fantasma o al mismo diablo. Mientras vengara la muerte de su hija, cualquier trato valía la pena. Tiempo después, Shuji llegó a las puertas de la secta del Dao Negro. La noche era oscura y solo unas pocas antorchas iluminaban la entrada, custodiada por varios guardias. Los hombres se sorprendieron al ver a alguien acercarse a esas horas. «Oye, chico», gritó uno de los guardias. «Estamos en medio de una reunión importante. No se permite el paso más allá de este punto». El guardia arrugó la nariz al notar el olor que traía el visitante. «¿Qué es eso en tu mano? Huele fatal. Vete a otro lado». El guardia, molesto porque Shuji seguía caminando hacia él, se acercó para intimidarlo. «¿Acaso no escuchaste la advertencia que acabo de...?» No pudo terminar la frase. Con un movimiento rápido, Shuji le estrelló el hueso en la cara. Antes de que el guardia cayera al suelo, Shuji le dio un segundo golpe brutal, acabando con su vida al instante. En ese momento, la arma improvisada de Shuji brilló levemente. La técnica de Shuji usaba las almas de los muertos para aumentar su fuerza. Ese hueso, al haber sido usado durante años para sacrificar animales, estaba impregnado con las almas y el miedo de miles de bestias. En manos de Shuji, era un arma aterradora. El caos se desató. Shuji comenzó a arrasar con los guardias. La mayoría cayó presa del pánico provocado por su técnica demoníaca. Estaban tan asustados que ni siquiera podían levantar sus espadas. Shuji avanzaba sin detenerse, matándolos uno tras otro, y con cada muerte se hacía más fuerte. Una vez que acabó con la vigilancia externa, se infiltró en el patio de la secta. Mientras corría entre las sombras, recordó su vida pasada. Secta del Dao Negro. En la pelea antes de mi regreso al pasado, dejamos escapar a más de la mitad de ellos. Su contraataque tiempo después nos costó muchas vidas. Pero gracias a eso, sé exactamente cómo huyen estos tipos cuando tienen miedo.
Sus ojos brillaron con frialdad. Esta vez los mataré a todos. Shuji avanzó hacia los cuarteles principales, dejando un rastro de cuerpos a su paso. Cumpliría la promesa hecha al herrero hasta el final. De repente, una voz potente retumbó en el patio. ¿Quién está haciendo todo este ruido? Shuji se detuvo. Frente a él aparecieron 4 personas bloqueando el camino. Parecían molestos y arrogantes. «Tú eres el que está causando todo este alboroto», dijo uno de ellos. «Estaba tomando una buena siesta y la arruinaste». «El líder de la secta está reunido con un invitado», añadió otro. «Serás eliminado rápidamente». Shuji los analizó en un segundo. Los 4 están en algún punto entre guerreros de tercera y segunda categoría, calculó Shuji. Entonces estos tipos deben ser los 4 élites de la secta del Dao Negro, ¿verdad? Uno de los hombres se rió y dio un paso adelante. Mocoso y respetuoso, te voy a enseñar a... Shuji no esperó. Se acercó a él y le dio un golpe seco y doloroso en las partes nobles. El hombre se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor sin poder respirar. Rápidamente, un segundo hombre sacó su espada, pero fue muy lento. Shuji atrapó su mano y con los dedos de la otra mano le picó los ojos con fuerza. El hombre gritó, cegado y aturdido. Sin perder el ritmo, Shuji se giró hacia los 2 que quedaban atrás. Con un movimiento veloz, lanzó el hueso de caballo como si fuera un boomerang. El hueso golpeó con violencia el rostro del tercer oponente y rebotó, volviendo a las manos de Shuji. Al atrapar el hueso, Shuji giró sobre sus talones y atacó al hombre que había dejado ciego momentos antes. ¡Pum! El hueso destrozó el cráneo del hombre ciego. El primer hombre, el que había recibido el golpe bajo, intentó levantarse con dificultad. «Te haré sufrir», gruñó con odio. Shuji saltó hacia atrás y se colocó frente a un jarrón decorativo. «Es curioso, eso has hecho sufrir a muchas personas, pero a ti no te gusta sufrir». Shuji rompió el jarrón con el hueso y lanzó los trozos de cerámica rota directo a la cara del hombre. Mientras el bandido intentaba cubrirse los ojos de los fragmentos afilados, cayó de rodillas. Shuji aprovechó la apertura y aplastó su cabeza con el hueso. 3 de los 4 élites estaban muertos en cuestión de segundos. El cuarto guerrero, el único que quedaba en pie, estaba completamente aterrado. Miraba a Shuji temblando. «¿Qué clase de monstruo es este?», pensaba el hombre. «Incluso en nuestra secta, conocida por jugar sucio, ¿no hay nadie tan brutal? Asesinó a grandes artistas marciales solo usando un hueso viejo». Al ver que Shuji caminaba hacia él activando su técnica demoníaca, el miedo lo paralizó. Intentó levantar su arma, pero sus brazos no le respondían. Retrocedió hasta chocar contra una pared y se deslizó hasta el suelo. ¿Quién?», tratamudeó el hombre. «¿Quién te envió?». Shuji se paró frente a él, alzando el hueso ensangrentado. El herrero. El hueso bajó con fuerza, aplastando la cabeza del último élite de un solo golpe. El silencio volvió al patio, solo interrumpido por el goteo de la sangre. «Los 4 élites de la secta del Dao Negro», murmuró Shuji mirando los cuerpos. «Eso debería bastar para cubrir el pago. ¿No es así, herrero?». La noche avanzaba y la luna se teñía de un rojo sangre, presagiando la violencia. En la sala principal de la secta del Dao Negro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El líder de la secta, un hombre que normalmente inspiraba miedo, estaba siendo regañado como un niño pequeño por un invitado misterioso. Este hombre hablaba con una autoridad que dejaba claro que estaba muy por encima de ellos. «Así que la misión fracasó, ¿eh?», dijo el hombre misterioso con voz fría. «El maestro está furioso, y, por supuesto, el joven maestro también». El líder de la secta bajó la cabeza, apretando los dientes. Si tan solo hubieran logrado disfrazar a la secta del Dao Negro como bandidos del bosque y hubieran ejecutado el ataque contra la agencia de escolta del Tigre Aullador, continuó el hombre, podrían haber obtenido tanto la carga robada como la recompensa del clan Yo.
Pero ustedes, idiotas, tenían que arruinarlo. Ahora todo tenía sentido. No eran simples bandidos los que Shuji había aniquilado en el bosque, eran hombres de esta secta disfrazados, siguiendo órdenes de alguien más poderoso. La emboscada falló, perdimos hombres y ahora ni siquiera podemos pagar nuestro tributo a la unión del camino no ortodoxo. Y si el demonio recaudador de dinero aparece, ¿entonces qué? La sola mención de ese nombre hizo temblar al líder de la secta. Esto se nos fue de las manos, pensó el líder, sudando frío. Enviamos suficientes hombres para acabar con la agencia Tigre Aullador. Jamás pensé que los aniquilarían. Nadie regresó con vida, así que no tenemos ni idea de qué pasó. El hombre misterioso se levantó para irse. Deberías haber enviado a uno de los 4 élites del Daur Negro desde el principio. No pensé que llegaríamos a esto, se defendió el líder. Si nos hubieras dicho antes lo fuertes que eran los guardias de la secta del Foso del Tigre, no estaríamos en este problema. El invitado se detuvo y lo miró con desprecio asesino. ¿Estás diciendo que es nuestra culpa?, gritó. Déjame ser claro, si vuelven a arruinarlo, estarán todos muertos. ¿Entendido? El líder sabía que no podía ganar esa discusión. Lo entiendo. A menos que la agencia de escolta del Tigre Aullador falle en su misión de transporte, la secta del Foso del Tigre no será acorralada y los planes de matrimonio del joven maestro no se concretarán. Ese mocoso no descansará hasta conseguir a esa chica. Así se confirmaba que el pretendiente obsesivo del clan Zhou, el mismo que quería casarse con Hu Yeyang, era quien orquestaba todo desde las sombras. «Ya dije que lo entendí», gritó el líder, frustrado. «Es suficiente». La discusión se cortó de golpe. Un ruido extraño y húmedo vino desde la entrada de la sala. Los 2 hombres miraron hacia la puerta, aterrados. Se suponía que los 4 élites, sus mejores guerreros, estaban vigilando ahí fuera. Pero en lugar de sus guardias, vieron una sombra desconocida. La puerta se abrió con violencia. Shuji entró y arrojó 4 objetos redondos al suelo. Rodaron hasta detenerse a los pies de los hombres. Eran las cabezas de los 4 élites. El silencio fue total. ¿Las cabezas de los 4 élites?, pensó el hombre misterioso en shock. ¿Podría ser que una secta ortodoxa envió a un maestro? Shuji, cubierto de sangre de pies a cabeza, comenzó a caminar hacia ellos con paso firme. «¡Espera!», gritó el hombre misterioso retrocediendo. «Soy del clan Zhou. No tengo ninguna relación con el Dao Negro. Solo vine hoy a negociar. Eso es todo». Shuji comprendió al instante. Ese hombre era el enlace con el bastardo que quería arruinar la vida de su amiga. «A juzgar por la escena, estás aquí para exterminarlos. ¿Qué tal si te echo una mano?». Shuji no respondió con palabras. Se mordió el labio hasta sangrar y escupió una mezcla de sangre y saliva directamente a la cara del hombre. «¡Ugh! ¿Qué demonios!», gritó el hombre limpiándose. «¿Qué estás haciendo? Te dije que soy del clan Zhou. No soy parte del Dao Negro». «¡Ugh!». De repente, el rostro del hombre comenzó a arder como si estuviera en llamas. Gritaba de dolor agarrándose la piel. Shuji recordó las enseñanzas de su maestro. Si dominas las artes demoníacas, tu sangre se convertirá en veneno mortal para los artistas marciales. No es tan letal como el veneno de un verdadero rompedemonios, pero debería arder como si le hubieran echado chile en polvo en los ojos. El hombre del clan Zhou, furioso y adolorido, sacó su espada. «Grr, maldita sea, ¿qué demonios te pasa?». Lanzó un ataque rápido, pero Shuji lo esquivó sin esfuerzo. Su destreza marcial es de segunda clase, analizó Shuji. No está a la altura de los 4 élites. Aún así... Shuji activó su técnica demoníaca. Un aura oscura y pesada llenó la habitación. Pero esta vez, el terror de sus enemigos no venía de la técnica en sí, sino de lo que significaba. Reconocieron esa energía maligna. Shuji no era un justiciero enviado por las sectas ortodoxas. «No eres un ortodoxo», susurró el hombre del clan Zhou con horror. «Solo eres un demonio enloquecido». El hombre atacó de nuevo, desesperado, pero Shuji lo esquivó, lo golpeó haciéndolo caer y sin piedad le aplastó la cabeza con el hueso de caballo.
El líder de la secta del Dao Negro observaba todo paralizado. «Es un demonio», pensó. «Camino demoníaco, artes demoníacas, seres que son la maldad encarnada, el único enemigo que todo el mundo marcial debe destruir. ¿Y uno de esos monstruos apareció en mi secta?». El líder asumió lo peor. Los practicantes demoníacos suelen perder la razón y convertirse en bestias asesinas hasta que alcanzan un nivel muy alto. Mientras está distraído con el del clan Yo, pensó el líder, moviéndose sigilosamente hacia la pared. Debo escabullirme por la puerta secreta y contactar a la Unión o a la Alianza Murim. Estaba a punto de escapar cuando una voz tranquila lo detuvo. «Oye, líder de la secta». El hombre se congeló. Shuji le hablaba con total calma. «Espera, ¿este tipo aún conserva la cordura?», se preguntó el líder temblando. «¿Incluso después de usar artes demoníacas sigue cuerdo? ¿Es un maestro en el Reino Pico? Además, está controlando su energía demoníaca a la perfección». Solo los maestros supremos del camino demoníaco podían mantener la razón. El líder no sabía que Shuji usaba una técnica de respiración especial para lograrlo. Pensó que estaba ante un monstruo invencible. Dándose por vencido, el líder se arrodilló y suplicó. «Si me perdonas, haré lo que me pidas». Rogó. «Hoy es la fecha límite para pagar nuestro tributo a la Unión del Camino No Ortodoxo. Y usted, noble señor, también podría verse perjudicado si me mata, porque vendrán a buscarlo a usted por el dinero». Este tipo es más astuto de lo que esperaba, pensó Shuji. «Te perdonaré», dijo Shuji con frialdad. «Solo abandona tus artes marciales». El líder levantó la cabeza, incrédulo. «¿Qué? ¿Mis artes marciales? Si te niegas, te mataré». El líder se quedó en silencio. Para un guerrero, perder sus artes marciales era peor que la muerte. Decidió jugársela. Atacaría con todo lo que tenía en un último intento desesperado. Pero Shuji ya lo sabía. Levantó el hueso, listo para el golpe. «Lo sabía», dijo Shuji. «Solo eres un cobarde con una gran boca». El ataque del líder chocó contra la defensa de Shuji. Y en ese choque, el líder sintió el verdadero nivel de poder de su enemigo. Esta energía, se dio cuenta el líder. Así que al final no eres un maestro del Reino Pico. Eres un simple guerrero de segunda clase. ¿Cómo que atreves a engañarme? El miedo del líder se convirtió en rabia al sentirse estafado. ¡Qué idiota! Pero esto solo me facilita el trabajo. Shuji liberó todo el poder de su técnica. Listo para el final. Es hora de purgar al Dao Negro.